Pandemia y mercados residenciales, 25 de marzo del 2020, incity.com. Pandemia, origen y plazos. A comienzos de diciembre aparecen los primeros casos de COVID-19 o de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Muchos de los primeros casos se agrupan en torno a un mercado de comida marina en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes y nodo de transporte. El mercado se encuentra a pocos metros de una estación de trenes por donde pasan miles de personas al día. El timing del brote no podría haber sido peor. Cientos de millones de personas estaban por regresar a sus pueblos natales para celebrar el Año Nuevo Lunar. El mapa muestra cómo se movió la población el 1 de enero, según un análisis del New York Times, con datos publicados por Baidu y otras grandes telecom. Durante las primeras 3 semanas de enero, 7 millones de personas viajan desde Wuhan sin ningún tipo de control, infectando a poblaciones en otras ciudades de China. Durante este tiempo también se realizan viajes al exterior, donde miles de personas infectadas llevan el virus a otras ciudades alrededor del mundo. Así, ya en febrero y fines de enero, tenemos miles de casos reportados en Italia, Irán y Corea del Sur, dejando China de ser el principal centro del brote. En Chile, con el primer caso reportado el 3 de marzo, su tasa de mortalidad se encuentra duplicándose cada semana, por debajo de países como Italia, España, Francia o Estados Unidos y el Reino Unido, pero por sobre países como Corea del Sur y Japón. De no tomarse medidas importantes de restricción de movilidad y de aislamiento social y reducción de la actividad, el impacto podría ser fuertemente sentido por Estados Unidos a fines de julio, principios de agosto, y por Chile a fines de agosto, principios de septiembre, con un periodo crítico que de todas maneras es imposible de salvar entre marzo y diciembre de este año. Si se toman las medidas correctas, las curvas se aplanarían y tendríamos contagios también durante todo este año, pero en menor proporción, llegando hasta abril del año próximo, con un escenario que no empezaría a normalizarse sino hasta septiembre del año 2020. Y esto debido a que no tendremos un tratamiento para la gente enferma sino hasta dentro de 3 meses por lo menos, y no habrá una vacuna hasta dentro de 10 meses por lo menos, porque el tiempo de menor desarrollo de una vacuna ha sido hasta el presente de 4 años. ¿Qué significa vivir en aislamiento? Primero, los ahorros. ¿Tengo reservas para los próximos 6 meses? En segundo lugar, la gente se pregunta por su trabajo. ¿Puedo perder mi empleo? ¿Me contratarán por menos horas? Y finalmente, por el apoyo. ¿Me ayudará el gobierno si no tengo ingresos? ¿Dejarán de cobrarme los servicios, el crédito? El tema crítico de la salud. ¿Cómo pagaré los gastos si me enfermo? ¿Habrán camas disponibles si necesito ser hospitalizada de urgencia? En términos de educación, ¿cómo educo a mis hijos y cómo me ayuda el colegio para hacerlo? Y respecto a las expectativas, ¿qué cambiará y cómo? ¿Y qué pasará con el problema social una vez que se supere la crisis sanitaria? ¿Qué gastos reduzco si disminuyen mis ingresos? ¿Qué tendría que eliminar para poder vivir, dado el nuevo escenario? ¿Qué puedo renegociar? Y obviamente, ¿qué inversiones o gastos dejo de hacer? La nueva realidad plantea distintas situaciones en términos de salud, un agotamiento de las capacidades humanas e instaladas, la naturaleza que vuelve a tomarse los espacios que vamos dejando disponibles por la cuarentena, una reducción obviamente del nivel de contaminación global que rehabilita muchos ecosistemas, aunque no sea
más que momentáneamente, la aparición del teletrabajo como una opción para quedarse en muchos casos, el desafío de la educación en línea y la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades artísticas, de educarnos y de reforzar nuestros lazos sociales, aunque a veces se deterioren en este estado de confinamiento. En cuanto a los mercados residenciales, vamos a ver cómo cambia la situación entre octubre del año pasado, cuando comienza el estallido social, y marzo de este año, cuando aparece el coronavirus. Las gráficas presentan el impacto del estallido, pero todavía no el impacto de la pandemia. La cara de la persona enojada indica el inicio del impacto de la crisis social, y el otro símbolo muestra un coronavirus. La cantidad de edificios en el mercado pasa de 704 a 652 con una caída del 7%. Estos son edificios con departamentos en venta nuevos. La producción se ajusta de 96.200 a 92.200 con un 4%. Y el stock pasa de 23.800 a 28.000, creciendo un 18%, producto de la restricción o la contracción en las ventas por la crisis social. Si mantenemos la misma tendencia y nos proyectamos 4 meses a futuro, tendríamos que la cantidad de edificios a junio es de 604, la producción se ajustaría más a 88.400 y el stock sigue aumentando, ubicándose a esa fecha en aproximadamente 33.000 unidades. La venta mensual de la ciudad es de 2.020 departamentos por mes en octubre del año 2019, cayendo un 17% a 1.670 en febrero de este año. La venta por proyecto, medida como promedio, pasa de 2,9 a 2,6 departamentos por mes, con una caída del 10%, y los meses para agotar stock pasan de 12 a casi 17, con un aumento del 42%. La producción de estas curvas a junio muestran una caída aún mayor de la venta mensual a 1.390 por mes, bajando la velocidad de venta a 2,3 unidades por proyecto y aumentando el stock a casi 2 años. El precio parece no haber registrado todavía el impacto de la crisis social, habiendo aumentado un 2% a 4.450 en febrero. El unitario aumenta incluso más, un 3%, llegando a 71,3, manteniéndose la superficie promedio de las unidades ofrecidas en 54 metros cuadrados. La proyección de las curvas muestra que aún aumenta el precio a 4.500 en junio, a 73 UF metro cuadrado, y se mantiene la superficie en 54 metros cuadrados. En cuanto al mercado de arriendo de departamentos, el registro de publicaciones en portales de oferta nos muestra un crecimiento entre noviembre y marzo de este año de un 24%, con 15.500 publicaciones de departamentos. La vacancia entonces aumenta en relación al parque de tenencia arriendo de 3,5 a 4,1, un 18%. Y la rentabilidad cae de 7,2 a 6,6%, un 9%. La proyección de las curvas muestra que habrían casi 19.200 departamentos en oferta en junio, aumentando la vacancia un 4,9% y cayendo la rentabilidad anual al 6%. El precio, dominado en este caso por el sector oriente, bajaría entre noviembre y marzo un 8%, llegando a 23,9 UF por mes. En términos unitarios, de 0,32 baja a 0,31 con un 2%, y la superficie de los departamentos en oferta pasa de 82,3 a 76,8 con una caída del 7%. La proyección de las curvas ubicarían el precio en junio en 21,9 UF por mes, 0,31 UF metro cuadrado por mes, y la superficie ofrecida en 71,7 metros cuadrados. Finalmente, los edificios multifamiliares, que son aquellos que tienen empresas para arrendar en su totalidad a familias, pasan
de 32 habilitados en noviembre del 2019 a 38, con una subida del 19%. La vacancia crece un 21%, de 2,1 a 2,5%. Y la proyección es que habrían 45 edificios de este tipo habilitados en junio y que la vacancia en ese momento sería de en torno al 3%. Respecto al precio, aquí es mucho más bajo porque las unidades son mucho más chicas. Pasa de 12,8 a 12,3 UF mensual, con una caída del 4% en 4 meses. La UF metro cuadrado útil baja también levemente un 2%, de 0,35 a 0,34, y los metros cuadrados de las unidades promedio ofrecidas pasa de 36,7 al 35,8, con una caída del 2%. La proyección de las curvas nos muestran un precio de 11,7 en junio, 0,33 UF metro cuadrado y una superficie promedio de casi 35 metros cuadrados. Respecto al futuro, la gente está planteando cuáles son las nuevas prioridades que importan en términos sociales y en términos familiares, cuáles son los costos que definitivamente hay que reducir y cuáles son los nuevos beneficios que buscará la población, cómo se transformará el trabajo, cómo se impactará esta transformación de trabajo en los ingresos y en la disponibilidad de tiempo, qué cambios producirán todas estas crisis en la ciudad y finalmente hay que pensar seriamente cómo encararemos las demandas sociales que aparecieron tan virulentamente en octubre del año 2019 y que aún no han sido abordadas por el gobierno. Muchas gracias y hasta la próxima presentación.